Hola, querido candidato a misionero, soy el pastor Tito Robert y ya estamos en la clase final, ¿sí? Soy el director del Centro Misionero y quiero hoy en esta clase 3 ya cerrar todo lo que queríamos compartir con vos a través de este evento, ¿sí? En esta clase número 3 te voy a invitar a iniciar tu capacitación misionera completa, seria, ¿sí? Que te puede depositar en el campo misionero con nuestra forma de trabajo, con la cual hemos ayudado a muchos candidatos a prepararse y salir. También te vamos a compartir testimonios de misioneros de campo que iniciaron este camino y te responden 4 preguntas claves. 1, ¿cómo Dios te llamó a ser misionero? 2, ¿cuáles son los pasos claves para avanzar en tu llamado misionero? 3, ¿qué aspecto considera clave para llegar a un pueblo no alcanzado? Y 4, ¿qué consejos prácticos le darías a un candidato que quiere ser misionero? Esto es oro en polvo para tu camino misionero, ¿sí? Así que ya vamos a ver el video de introducción de este evento, a escuchar a varios obreros que te responden estas 4 preguntas y ir directamente al desafío final de estas 3 clases, donde vas a poder tomar tu decisión personal para avanzar en tu camino a ser misionera o misionero. Hola, estimados hermanos que están preparándose para salir a las misiones o que tienen una inquietud misionera. Puedo decirles que desde que conocí al Señor, a los 18 años, comencé a sentir un gran amor, una gran inquietud por aquellos que están perdidos, aquellos que todavía no escucharon del amor de Dios. Entonces, desde el momento que conocí al Señor, Dios despertó eso en mi corazón y nunca se apagó, pasando por diferentes momentos de mi vida. Entendí que el Señor me había amado desde el vientre de mi mamá, desde el vientre de mi madre, que ya me conocía y que me había preparado para un propósito especial. Y entendí que ese propósito especial era llevar las buenas nuevas de salvación a otras personas, a aquellos que todavía no habían tenido la oportunidad de conocerlo así como yo tuve. Entonces, es de esa manera que recibí el gran llamado del Señor a llevar su luz a las naciones. Entonces, cuando sentí del Señor que debía ir a los perdidos, a los que están en otros lugares, en otras naciones, comencé a evangelizar a los que tenía cerca, a los que estaban en mi mismo pueblo primero, después en la capital de la provincia de Salta, a donde fui a vivir con el pasar de los años, siempre haciendo misión local. Pero el Señor ponía ese deseo en mi corazón de poder compartir la palabra del Señor con los que estaban más lejos, en otras naciones, en otros lugares de la tierra. So que en ese momento en Salta se hablaba muy poco de misiones, se veía muy poco de misiones transculturales, parecía un sueño muy lejano, casi diría yo imposible. Entonces, aunque alimentaba el Señor ese deseo, había situaciones que me hacían pensar que tal vez nunca se iba a concretar. Entonces, cada vez que iba algún misionero para Salta, trataba de ir cuando tuve oportunidad. Y bueno, en ese momento estaba de novia con mi novio, fuimos a tomar la disciplina de misiones en un seminario bautista.
Y así, cada vez que había oportunidad, si había algún congreso de misiones, iba, compartía el CIMA también. Entonces, en cada momento que había oportunidades y escuchaba de misiones, entraba ahí, iba ahí, trataba de estar. Y bueno, lo mismo lo que después fue el que era mi novio, después fue mi marido. Entonces, de a poquito el Señor fue rodeándome de misiones. Y otra cosa que hacía mucho era orar por los misioneros que estaban en el campo. Y bueno, ya cuando yo estaba casada, con mi marido escuchamos que la Unión Bautista estaba promoviendo un proyecto misionero para Mozambique. Y fue una cosa muy, un milagro casi, cuando escuché eso, que estaba aconteciendo, que estaba pasando en nuestro medio. Años atrás yo ya había escuchado de Mozambique, de sus necesidades, a través de la misionera Claudia Alvarado, una misionera que todavía está aquí en Mozambique trabajando. Entonces, ya había quedado impactada por las necesidades en materia evangelística y de capacitación en Mozambique. Entonces después viene esta instancia de la Unión Bautista del NOA enviar un misionero a Mozambique. Entonces, bueno, ahí nos anotamos con mi esposo y fuimos ahí para ayudar, movilizar, hacer promoción. Y bueno, en un tiempo más adelante fuimos declarados como sería candidatos, ¿no?, a salir a Mozambique. Bueno, después también hubo ahí un proceso, él enfermó y no consiguió recuperarse, el Señor lo llevó a su presencia y luego de su partida tuve que tomar la decisión si continuaban, continuaba pensando en Mozambique, queriendo venir para este campo. Y bueno, el Dios me afirmó en la decisión, en oración, y bueno, abrió todas las puertas, ¿no?, para que principalmente los líderes aceptaran mi salida. Entonces, desde ese momento y hasta aquí estoy en este campo, sintiendo la gracia del Señor sobre mi vida y el sostén de Él sobre mi vida. Hola, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Bueno, me presento, yo soy Daniel Martínez, misionero a los pueblos originarios en nuestra Argentina. Estuve trabajando algún tiempo con el pueblo Mbuá o la etnia Mbuá guaraní en Misiones, Jardín América y alrededores. Y actualmente estoy trabajando en una localidad llamada El Sausalito, en el impenetrable chaqueño, donde estamos pastoreando una iglesia junto con mi esposa Romina y nuestra hija Catalina y un bebé más que viene en camino. Estamos a cargo de una iglesia bicultural y trabajamos en diferentes áreas. Yo soy además de misionero y pastor. Mi profesión académica es ingeniero agrónomo y otras cosas más que Dios me permitió estudiar. Y estamos trabajando en el impenetrable chaqueño, entre la cultura wichí y también la cultura criolla. Pastoreamos una iglesia bicultural y trabajamos en desarrollo integral comunitario a través de embajadores médicos internacionales, promoviendo el desarrollo de las comunidades originarias y en varias líneas de acción relacionadas con la fe, con la obra de Dios y con el plan de Dios para las comunidades originarias. Quería contarte un poco cómo fue mi experiencia en esta labor misionera o en esta vocación como misionero. Una de las preguntas que nos hicieron fue ¿cómo Dios te llamó a ser un misionero? Bueno, lo que Dios hizo fue cautivarme de su amor. En una conferencia misionera donde el disertante era nuestro querido Andrés Robert, que descansa en la presencia del Señor, y él, con mucha pasión, un gran movilizador misionero, nos contó del amor de Dios. Yo creo que él desnudó su corazón y también nos mostró el corazón de Dios que habitaba en él, que latía por los perdidos, y algunas frases me quedaron muy
marcadas en ese tiempo, frases como ¿cómo puede una persona irse de este mundo sin escuchar una sola vez el mensaje de salvación cuando nosotros estamos repletos de mensajes, de ministros, de ministerios, de servicios? Y eso me hacía pensar en que la iglesia estaba fallando y yo como iglesia estaba fallando. A mis 17 años entendí que la gran pasión de Dios es salvar a los perdidos y que el plan de Dios, el desafío de Dios para la iglesia es que podamos entender su corazón y entender su pasión, entender a dónde están sus intenciones y a dónde Dios impulsa los mejores esfuerzos cuando estamos trabajando en un territorio donde está gobernado por el mal, liderado por el mal, donde Satanás domina. Y que como iglesia tenemos que tener esa pasión que hay en el corazón de Dios. Hay una cosa muy fuerte que una vez Dios abrió a mi mente, a mi corazón, a mi entendimiento, cuando me tocó renunciar a muchas cosas para seguir al Señor. Una de las cosas que me marcó mucho fue en oración, lidiando con muchos problemas que tenía que resolver, de empresas que dejaba atrás, de negocios que tenía que dejar atrás, de frustraciones, de renuncias para poder seguir al Señor. Fue pedirle al Señor una razón que valga la pena, por la cual valga la pena perder todo lo que estaba perdiendo y seguir el camino, que era difícil, no estaba fácil. Y el Espíritu Santo me trajo este pensamiento. La sangre de mi hijo clama por justicia. Así como la sangre de la sangre de Abel clamaba por justicia desde la tierra, la sangre de Cristo todavía reclama por una iglesia ferviente que pueda llevar un mensaje de salvación a los perdidos. Bueno, en el camino misionero siempre tenemos preguntas en este tiempo de preparación y a veces uno dice qué pasos yo debería dar para ser un misionero, para llegar al lugar de mi llamado, ¿no? Y yo creo que los pasos Dios los va demandando de nosotros a lo largo de nuestra vida. Por lo menos mi testimonio, mi experiencia fue desde la niñez, al lado de papá, que también era un siervo de Dios. Trabajamos, ¿no? En obediencia al Señor, trabajamos preparando la obra de Dios, sirviendo con niños, levantando una iglesia desde los cimientos, cavando los cimientos, construyendo, poniendo ladrillos, preparando los ladrillos, trabajando en equipo, invitando a las personas a ser parte de ese equipo de trabajo. Y Dios fue de muchas maneras preparándonos. Entonces la preparación de Dios es uno de los pasos clave, ser sensible a esa preparación, ¿no? En mi casa no todos mis hermanos tenían esa disposición de poder acompañar a papá en cosas que a nosotros no nos parecían cuerdas ni razonables, más bien una locura. Pero un principio bíblico, cristiano, es obedecer a nuestros padres en todo, ¿no? Entonces creo que esa es la clave para poder iniciar este proceso de formación para ser un misionero. Dejar que esas circunstancias especiales que Dios permite en nuestra vida obren con libertad, pasar el tiempo de preparación. Dios me preparó desde la infancia, me hizo trabajar al lado de un pastor misionero, evangelista, que era mi papá, un hombre que amaba al Señor, y pude descubrir eso cada día, ¿no? Para mí fue un desafío dar pasos de fe, de obediencia. Creo que la obediencia al Señor es una cosa fundamental que debemos aprender en nuestra vida cristiana. Creer, muchos creímos, pero obedecer al Señor, aun cuando las circunstancias son adversas, es lo que va formando nuestro carácter, ¿no? Desde la infancia me tocó enfrentar diferentes pruebas, dificultades, ya en la escuela primaria, en la secundaria, tratar de buscar integridad, santidad. Son todas decisiones que uno va tomando a lo largo de la vida. Una de las cosas que
que recuerdo es que cuando yo sentí este llamado a ser misionero, yo dije, papá, quiero ir a estudiar para ser un misionero. En ese momento había visto algunos programas de misión extrema y yo quería ir a la selva, quería prepararme, quería estudiar la Biblia, tenía 17 años, terminaba recién la secundaria, estaba terminando un profesorado de música, me quedaban algunas materias que rendir y yo quería salir a prepararme como un misionero porque la pasión de ese llamado ardía en mi sangre, en mis venas, en mi mente, en mi corazón. Y bueno, papá me dijo, bueno, hijos, trae un título universitario y después seguimos hablando de esto. Y para mí eso fue un baldazo de agua fría. Yo pensé que mi papá no entendía, quise empezar a renegar y decirle, vos no entendés porque para mí no tiene sentido estudiar una carrera universitaria cuando hay miles de almas que pasan una eternidad sin Dios y yo quiero salir al servicio, quiero salir, ahora es la oportunidad, ahora tengo fuerza, ¿qué voy a esperar a ser viejo? Y papá no me dijo más nada, lo que él me había dicho fue su última palabra. Entonces medio renegado fui al Señor en oración y Dios me contestó con un versículo, hijo, obedeced a vuestros padres porque esto le agrada al Señor, ¿no? Obedeced a vuestros padres en todo. Y dije, Señor, vos sabés mi corazón, lo conocés, no lo entiendo a mi papá, no sé por qué me pide esto, pero porque te amo y porque entiendo que tengo que obedecer a tu palabra, voy a iniciar una carrera universitaria. Bueno, Dios preparó una carrera universitaria, me dio la provisión, éramos una familia de muy escasos recursos, 5 hermanos, diferentes necesidades. Dios me dio la provisión durante los 6 años que duraba mi carrera. Tuve diferentes becas, bueno, el favor de Dios acompañando mi vida. Así que fue un tiempo de mucha bendición el de la preparación universitaria. Cuando ya estaba llegando al 5.º año, mi papá enfermó y murió antes de que yo inicie el 5.º año. Y bueno, entendí a lo largo de la carrera que era el plan de Dios y el propósito de Dios. Un versículo que Dios me dio comenzando el primer año es: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y así fue. Bueno, Dios me permitió recibirme y avanzar en el plan de Dios. Otra de las cosas clave para, la obediencia, la preparación a través de la obediencia, creo que es uno de los pasos fundamentales. Otro de los pasos claves para la preparación es la renuncia. Cuando Dios me permitió recibirme ingeniero agrónomo, también en el transcurso de esa preparación pude levantar algunas empresas, fondos de inversión, en fin, diferentes cosas que Dios prosperó abundantemente, pero llegando el llamado al servicio, estando en contacto con el lugar de mi servicio, que era la etnia Mbua Guaraní, Dios quemó mis barcos, los quemó a todos y me quedé realmente sin una explicación diciéndole: Señor, te voy a servir a pesar de todas las circunstancias. Y una de las cosas fuertes que Dios usa para preparar nuestra vida es la renuncia. Y la renuncia empieza desde el día que Él nos llama al servicio definitivo y no termina en el campo misionero. Cada día es una renunciar a nuestras condiciones, a nuestras pretensiones, para abrirle los brazos al Salvador, al Señor, para que Él haga la obra. Todo lo que hay en mí, como decía Pablo, lo he estimado estiércol, basura, con tal de ganar a Cristo, y tiene que ser nuestra experiencia. Renunciar para ganar a Cristo, renunciar porque lo que yo tengo no me sirve, mis recursos no me sirven. Yo quería organizar económicamente mi vida para poder salir a servir tranquilo, seguro. Esa tranquilidad a Dios no le sirve, porque la única tranquilidad que yo necesito tener es que Dios está conmigo y tengo que esforzarme para encontrar el plan de Dios para mi vida cada día, y en esa seguridad vivir de que Dios es el que me sostiene y me sostiene. Dios no sostiene a cualquier desobediente, Dios tiene misericordia, pero si yo quiero ser un misionero efectivo, eficiente, tengo que estar velando por esa cobertura de Dios, por la gracia de Dios, por la protección de Dios, y eso me genera una dependencia absoluta. La única forma es que nosotros renunciemos a todas nuestras fortalezas para que Él gane y para que Él dirija. Integridad fue otra de las cosas que Dios demandó de mi vida. Una vez que me permitió la renuncia y tuve nada, solo Dios,
estaba conmigo, no había nada alrededor, solo Dios. Me permitió hacerlo en paz, pero realmente fue un tiempo de mucha necesidad de Dios para cada detalle de mi vida. En ese momento Dios empezó a trabajar la integridad. Una de las cosas que habló muy fuerte es no hablar mal de nuestros siervos, de nuestros pastores, los que nos mentorean, integridad moral, integridad sexual, integridad social, empezar a trabajar en todas las áreas de nuestra vida para ser íntegros. Como dice la palabra de Dios, presentarnos como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Esta es la clave para poder llevar un ministerio efectivo, integridad, que debemos conservarla a lo largo y a lo ancho. Por lo menos a mí una de las cosas que Dios habló mucho, me marcó mucho, fue cuidado con tu lengua, cuidado con tu lengua, cuidado con tu lengua. No digas eso, no hables de nadie que no esté presente, bueno, cosas que se ve que son necesarias en la obra del Señor. Y una cuarta cosa que puedo marcar, que yo veo muy clara, es el servicio. Creo que el servicio es la característica principal de un discípulo de Jesús. La palabra del Señor dice que el que quiera ser mayor entre ustedes, que sea el que sirve. Y esto es fundamental para la obra de Dios. Dios no va a llevarte a la obra misionera, Dios no va a llevarte a un lugar donde tenés que convertirte esclavo de las personas y de la voluntad del Señor si no aprendiste a servir. Si no servís en tu casa, no podés servir lejos de tu casa. El que no vive para servir no sirve para vivir, dice un eslogan, ¿no? Y esta es una característica fundamental de un misionero, de un siervo de Dios. Somos siervos, servidores, esclavos por amor. No es lo mismo servir por conveniencia o servir por apariencia que servir por amor. Me recuerdo un episodio cuando estaba en Haití, trabajando en Haití con un equipo misionero, un equipo de desarrollo comunitario, y fuimos a capacitarnos allí. Y fue un tiempo muy lindo, cercano al Señor, pero yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿cómo puedo acercarme más a ti? ¿Cómo podría yo abrazarte? Yo quiero abrazarte y quiero sentir tu presencia, quiero entender que estás conmigo. ¿Cómo David tenía esa relación tan cercana y te veía y parecía que él te acariciaba? ¿Por qué yo no puedo tener esta experiencia? Yo quiero avanzar en mi relación contigo. Y bueno, Dios me habló en ese momento con ese pasaje que dice que el que lo hiciere con alguno de estos pequeños, conmigo lo ha hecho, ¿no? Dice el Señor. Entonces, enseguida el Espíritu Santo me dijo, hay tanto para amar aquí, Daniel, y íbamos a servir con los niños en un control de niños sanos, sería el equivalente aquí en Argentina, con cientos de niños morenitos, llenos de ternura, y cuando uno abraza y sirve y cuida y hacerlo por amor, no solo al ser humano, sino por amor al Señor. Y Dios me decía, cuando estás abrazando a este niño, me estás abrazando a mí. Entonces ese servicio de amor cambió todo en ese viaje. Recuerdo que éramos un grupo de más o menos 12 misioneros que estábamos en ese lugar, y una misionera me dice, Daniel, hay algo tan especial en vos, cuando trabajás con los niños yo veo algo muy diferente que lo que veo en otras personas. ¿Qué es eso tan diferente? Y bueno, se me caían las lágrimas en ese momento, ¿no? Porque decía, hermana, lo diferente que vos ves es el amor por Dios, porque cuando yo levanto a uno de estos niños, yo creo que estoy abrazando a Dios, que estoy tomándolo de su mano, que estamos emprendiendo esta tarea juntos. Y si la palabra de Dios dice que cuando lo hice con uno de ellos, lo hice con Dios, lo hago con esta gracia por amor al Señor. Así que creo que estas 4 cosas pueden ser fundamentales, claves para ser un misionero. Bueno, si sos un candidato a misionero, ¿qué consejo práctico te podría dar como tal? Mira, yo creo que lo más importante es que vos puedas entregar tus proyectos para abrazar el proyecto de Dios, que puedas renunciar a tus planes
a tus programas para empezar a fundirte en una relación, o sea, fundirte, deshacerte en una relación con Dios, donde cada vez hay menos de mí y hay más de Dios. Cada vez hay menos de mí y hay más de Dios. En esa relación uno va entregando sus planes, sus proyectos, sus sueños para perseguir los de nuestro Señor y de nuestro Cristo. Para mí una frase que yo tomé como lema en mi vida es entregar mis sueños en las manos de Dios para perseguir los sueños de mi Señor. Poder soñar los sueños de nuestro Señor. Muchas veces le he dicho al Señor en oración: Señor, ¿qué querés hacer con tu pueblo? ¿Qué querés hacer con este pueblo, con el pueblo guaraní, con el pueblo wichí o en la iglesia donde haya estado? ¿Qué querés hacer? ¿Cuál es tu sueño, Señor? ¿Qué querés que ore? ¿Cuáles son las peticiones que vamos a elevar? Bendito Espíritu Santo, guíame. Yo quiero decir tu voz, soy tu voz en este lugar, quiero sonar como tú quieres, empezar a buscar el sueño de Dios, a renunciar a mis propios sueños para soñar los sueños de Dios, a entregar mis preocupaciones para que Dios se ocupe de lo necesario en mi vida, que Él lo conoce todo. Un testimonio lindo que me sucedió en mi vida fue cuando yo tenía 32 años, 33, que empecé a salir al campo misionero. Tenía todo resuelto. No tenía carencias económicas, era profesional, estaba terminando un doctorado en ciencias agropecuarias, era empresario exitoso, no me faltaba nada. Pero cuando Dios me llamó, lo perdí todo por amor de Cristo. Y una de las cosas que yo oraba y me preocupaba: Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a tener familia? ¿Quién va a ser mi esposa? ¿Cuál es mi esposa? ¿Tenés una mujer preparada? ¿Me voy a casar algún día? Bueno, cuando me perdí en la tarea, en el trabajo de Dios, ocupado en el quehacer de la obra, en el servicio, viajé al exterior a capacitarme, Dios abrió las puertas, me preparó, sin querer, queriendo, un día me encontré con mi esposa, la mujer que Dios había preparado para mi vida. Dios había organizado todo, tenía todo planeado, y cuando yo le tenía que proponer matrimonio, me acuerdo ese día que dije: Señor, unos años atrás podía ofrecerle muchas cosas a Romina, pero hoy solo estás vos y no tengo cosas materiales ni cosas que ofrecerle. Así que yo le voy a preguntar a Romina cómo quiere que ella sea su casamiento y cómo le gustaría que sea ese evento tan importante en nuestras vidas, pero la respuesta no es para mí, es para vos. Los sueños de ellas no son para mí, son para que vos los respondas, porque yo estoy peleando tus sueños. Hermanos, Dios es bueno y Dios es fiel. Romina pidió una linda ceremonia, que haya flores, una noche de hotel en un hotel específico, digamos, y una luna de miel, una buena luna de miel. Yo no tenía ni un centavo como para darle ninguno de sus sueños, pero Dios proveyó cada uno de ellos. También eran los míos, compartíamos, los dos dijimos a coro: una gran fiesta creemos que no es necesario. Dios preparó la persona, pero mientras yo buscaba por mis propios medios, solo me equivocaba. Pero cuando yo me fundí y me deshice para hacer los sueños de Dios, entonces Dios se ocupó de mí con lujos de detalles, y fue detallista hasta el último detalle, y fue fiel, porque esa es una característica de nuestro Señor. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Si querés ser un misionero, orá, conocé al Señor a través de su palabra y amá a Dios y amá lo que Dios ama. Esas cosas son el camino, lo que te conduce. Renuncia más de vos, orá más tiempo. Si orabas 1 hora, ora 2. Si orabas 2 horas, ora 4. Agrega tu tiempo de oración. Descubrí a tu Señor, léelo, escúchalo y amalo con todo tu corazón. Que el Señor te bendiga. Bueno,
eh, cómo Dios me llamó a ser misionero. Realmente yo vengo de una familia misionera. Mi mamá, mi hermano hace más de 30 años en África, viviendo con sus hijas. Hizo todas las cosas aquí en Argentina, estudió en Jucún, eh, muchísimo, hasta que llegó el momento que Dios le habló de África. Esa salida de mi hermano hacia África detonó en mí enojo, bronca, el hecho que yo no estaba convertido y el hecho de que mi hermano se iba a otro lugar y me dejaba a mí acá, y acá yo tenía que trabajar, ayudar a mamá, a toda la familia. Y eso produjo crisis en mi vida, ¿no? En donde no quería saber nada de Dios, eso de las misiones para mí era todo una aventura. Me enojé con el pastor de la iglesia donde mi hermano iba y después terminé yendo yo ahí, pero detonó esas crisis donde yo tuve que hablar y decir, sí, lo mandaron a mi hermano afuera, pero acá me quedo yo trabajando, era todo lo que yo hablaba con respecto a la iglesia. Y eso produjo mucho tiempo, años de no querer saber nada de Dios, y eso de las misiones era una aventura para mí, con respecto a mi hermano. Pero al poco tiempo que mi hermano se instala en Guinea Ecuatorial, él empieza a enviarme las cartas, como yo era el mayor, para que yo se las pase a mi mamá, le lea, y de paso me empieza a pedir que yo las transmita a las iglesias que habían pedido, que habían quedado en apoyarlo, en ayudarlo, donde él visitaba. Yo no conocía ninguna iglesia, no sabía nunca lo que era una iglesia y subirme en un púlpito, ni hablar de una plataforma, así que para mí nada de eso yo quería hacer, y menos sabiendo que yo estaba. Pero cómo es Dios, ¿no? Porque cada que yo me negaba a todo eso, Dios producía como un aguijón en mí, donde me producía un quebrantamiento, ¿no? Porque más allá de lo que era mi hermano. Así que yo recibía las cartas de él, se las leía a mi mamá, y ahí él me pedía que yo vaya a las iglesias, que él había promocionado su trabajo, y le haga llegar la carta. Así que yo primero no quería y después mi mamá todo, llevásela, Juan. Bueno, yo empecé a llevarle las cartas y me acuerdo que una vez me mandaron como 50 cartas, él había enviado a muchos, yo no conocía ninguna. Entonces yo no lo quería hacer, pero vio no poder resistirse a Dios, ¿no? Así que yo tuve que empezar a llevarle las cartas, y yo buscaba de llevársela los días de que no había culto, los días que no había congregación, pero resulta que yo sí o sí a los lugares que iba tenía que encontrarlo o un domingo, un sábado, o un culto de la semana, porque otro día era imposible. Así que yo empezaba a llevarla, y cada que le iba a cada iglesia y le entregaba la carta, el pastor me decía, oh, vino Juancito, se llama, es hermano de Miguelito Godoy, así que él le hablaba a la iglesia, así que venga, venga, pase, me hacía subir al púlpito, cortaba la carta y me hacía que yo la lea. Y yo no podía creer, yo decía, yo me quiero volar, yo quiero entregar la carta e irme, ¿no? Hasta ahí yo no me había convertido al Señor. Así que empecé como me pedía, bueno, yo le leía la carta a la iglesia.
Así que empecé en una y en todo lugar que yo iba me pasaba lo mismo. No podía entender qué casualidad que a donde yo iba me hacían lo mismo. Iba a Jucún, a donde iba me hacían leer las cartas. Así que de repente me di cuenta que no era malo, que me trataban bien, que no era como yo miraba y yo pensaba. Así que lo empecé a hacer hasta poder distribuir todas las cartas de mi hermano. Y bueno, pasó, así que yo pasé a ser el vocero de mi hermano, ¿no? Cualquier cosa que querían mandar un mensaje o hablar con él o algo, se tenían que comunicar conmigo. Y yo recién es comunicarme con Miguel. En ese tiempo de acá hace más de 20 años, no había correo, no había email, no había WhatsApp, no había nada. Era todo por carta, había que ir al correo a llevar un paquetito de arroz o un paquetito de yerba para enviar una ofrenda. Y por ahí llegaba como no llegaba. Así que fue todo un aprendizaje, pero dentro de eso yo no tenía todavía un llamado a las misiones. Lo hacía porque tenía un hermano allá, pero en esto ya está trabajando. Y recuerdo con esto que a medida que pasa todo esto, me empezó a gustar a mí todo esto, me empezó a traer como una paz, porque los pastores donde yo iba me trataban muy bien y yo empecé a sentir que no era como yo pensaba ni como yo miraba, nada. Así que, bueno, pasaron meses y yo me convierto al Señor. En un culto misionero me convierto al Señor. Y Dios habló muy fuerte a mi vida, pero también a través de mi madre. Mi mamá, yo tengo un hermano que tenía problema de discapacidad y yo, imagínate, Miguel se fue, yo no me iba a quedar yéndome y dejando a mamá que no tenía ni pensión ni jubilación y Eduardo que estaba con su problema. Pero en medio de eso, mi madre viene de un retiro de intercesión llena de Dios. Y yo tenía una verdulería y ella me llama y me dice, hijo, quiero que vengas, quiero hablar con vos. Y ahí fue como que fue la primera vez que en mi vida que yo vi a mi madre resplandecer llena de una luz que yo no lo podía entender. Estaba lleno de Dios y yo no entendía nada, pero ella me empezó a decir, Dios dice que ahora es el momento que debes ir a visitar a tu hermano, a estar con él, a ayudarlo. Era mi mamá que me decía todo esto. Así que yo me quedé duro, perplejo, no entendía nada. Y bueno, fue muy fuerte lo que yo sentí, porque me hablaba mamá, pero era Dios hablándome a mi vida. Así que ahí entendí que por primera vez Dios se había revelado a mi vida y me estaba diciendo lo que debería hacer. Así que lo tomé en serio porque yo vi a mi madre que me habló. Así que eso me impactó y yo tomé decisión de decir, bueno, mamá, pero no tengo pasaporte, no tengo dinero, no tengo nada, ¿cómo hago para ir allá? Así que bueno, en ese momento yo trabajaba en una fábrica y me acuerdo que antes de eso, de estar en la verdulería, mi patrón me echa de mi trabajo por haber conocido a Cristo. Y fui el supervisor encargado de producción durante 26 años y me despidió por haber conocido a Cristo. Y eso ahí fue
como el detonante donde empecé a entender que hasta ahí llegó mi pensamiento. Ahora Dios estaba, los planes que Dios tenía conmigo era que yo tenía que obedecer y salir a las naciones. Así que ahí fue. Y después mi madre que viene y me dice todo esto, entendí que era un tiempo de salir. Así que me despiden en plena crisis del 2000. Yo era nuevito en la iglesia, me había convertido, era nuevito. Así que yo, con muy poquitos meses, dije, bueno, voy ahí, mamá, a visitar a Miguel. Pasaron a todo eso como 2 o 3 años, acomodando las cosas, la casa, mamá. Mi mamá no tenía trabajo, no tenía jubilación, Eduardito, pero yo tenía una verdulería que le había puesto para ella. Así que yo dije, bueno, me voy a visitar mamá a Miguel por 3 meses. Y viajé a Sudáfrica a visitar por primera vez a mi hermano después de 12 años. Creo que hasta el día de hoy, de mi familia, fui el único que pudo ir a visitarlo. Lo hice estando solo y ahora de casado también he ido con mi esposa. Así que mi llamado para todos fue, primeramente, haber escuchado a Dios, haber prestado oído cuando Dios realmente te llama. Porque hoy, como muchos, tenemos a muchas personas que nos dicen, y vos ya tenés que irte a las misiones, vos tenés que hacer esto, vos tenés, aún en la iglesia, la familia, ¿no? Y está bueno, porque todos fuimos llamados y todos somos llamados, ¿no? Pero cuando Dios llama, Él llama. En Hechos 13 dice que la iglesia oraba al Señor y ellos todos, ministrando al Señor, el Señor le habló a través del Espíritu y le dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo ya tenía predestinado para ellos. Así que, y eso me enseñó que el que aparta al hombre, a la mujer para las cosas de lo que Dios tiene, es el Espíritu Santo. A través de un siervo de Dios, un pastor, alguien podrá venir y hablarte. Por eso tenemos que estar muy atentos a saber cuando Dios realmente nos habla, ¿no? Yo animo a todo, porque hay muchos estudiantes, he visto yo muchos, que han pasado años en las escuelas y después de terminar su tiempo, hoy no están. Y no están producto de diferentes cosas, a veces se casaron con chicas de otro lugar donde la cultura es diferente, todo es distinto, ¿no? Y eso nos trae muchos conflictos. Entonces yo animo a todos, porque cuando viajé a Sudáfrica fui por 3 meses y me terminé quedando casi 3 años. Yo no sabía lo que era una escuela de misiones. Y mi hermano me decía, dale, quédate, ayúdame por 6 meses, después te va. Esos 6 meses, pues se hizo 1 año, después 2 años, casi 3 años. Y Dios ha sido fiel. Ha cuidado, guardado a mamá, a Eduardito, Él le ha dado todo, no le ha faltado nada con esa verdulería que le dejaba yo para ella mientras yo no estaba, sin saber que yo iba a estar 3 años allá. Así que, ¿de qué manera Dios me llamó a mí? Repartiendo cartas. Cartas en las iglesias, congresos, lugares, llevando la carta, notificando lo que el misionero está haciendo allá. En este caso era mi hermano, pero estaba mi cuñada y así. Así que yo animo a todo. Yo no sé de qué manera Dios te está llamando,
Muchas veces queremos que Dios nos va a llamar, no sé, de una manera sobrenatural, no lo sé, de diferente forma, pero quiero decirte, Dios ya tiene, cuando Dios tiene predestinado algo para tu vida, Él te lo va a hacer llegar, Él te va a comunicar a la hora justa, en el momento justo y en el tiempo correcto. Así que ese es para animarte cómo Dios me llamó a las misiones a través de repartir cartas y por haber escuchado atentamente la voz de Dios. Y yo no era una persona de años en la iglesia, pero cuando Dios se revela a tu vida, uno tiene que temblarle el cuerpo de saber que no es una persona la que te habla, es el Espíritu Santo de Dios. Así que este es mi primer ánimo para todo aquello que están deseando y queriendo tener una experiencia personal con Dios. La segunda pregunta era, ¿cuáles fueron los pasos clave para avanzar en tu llamado misionero, no? Y los pasos clave, yo por lo menos lo tomé primeramente, como decía anteriormente, haber escuchado atentamente la voz de Dios. Y segundo, sin saber mucho, haber consultado con pastores, con personas que han salido al campo, también especialmente con la familia, porque no nos olvidemos que dejamos una familia, una mamá, dejas a un hermano, yo tuve que dejar mi casa, menos mal que mi casa yo se la presté a mi hermana que no tenía en ese momento. Entonces hay una serie de cosas, la finanza para estar allá. A mí mi iglesia en ese tiempo no lo entendía, pero como me fui por 3 meses, bueno, pero Dios me tuvo 3 años. Entonces en todo ese tiempo yo no recibí nunca una ayuda o algo, pero la iglesia sí oraba por mí. Y cuando alguien viajaba para África, algo por ahí me hacían llegar una encomienda, algo. Pero aprender a vivir bajo la dependencia de Dios. No es porque la iglesia no te quiera ayudar, no es porque la iglesia no te quiera apoyar, es porque Dios desea que nosotros aprendamos a vivir bajo su dependencia. Y yo tuve que aprender esos pasos claves, ¿no? Vivir bajo la dependencia de Dios. Yo no sabía ni inglés ni africano, entonces tenía que comunicar a mi cuñada que me escriba en inglés, lavo auto. En Sudáfrica no había lavadero de auto, entonces yo podía lavar auto y para ello era algo nuevo, pero para mí y no le ponía precio, que me dieran lo que quisiera, pero eso que me daban a mí me servía. Después allá no existían los choripán, entonces yo empecé a fabricar chorizos con los hilos como se hace acá en Argentina. Mi hermano me había llevado a un shopping grande en Bethlehem y había ahí una playa de estacionamiento y ahí yo ponía mi parrillita con mi carro y ahí vendía mis chorizos con tomate, con eso. Después empecé a fabricar patty, cosas que allá no existen, no se ven. Y el olorcito como se siente acá, el humito de un choripán, un patty, la gente se me arrimaba y me compraban todo. Entonces, esos son los pasos que yo aprendí para poder avanzar en el llamado. Y como yo veía que todas esas cosas eran positivas y eran buenas, me daba ganas de seguir haciendo y creyendo. Y así que después en esto animar a todo, como le dije recién, aprender a vivir en una cultura diferente, aprender a comer 3 comidas
cuando acá en Argentina comemos 6, a aprender a depender de Dios cuando no tenés la zapatilla que quisieras tener, no tenés la hojota que te gustaría tener, no tenés muchas cosas, el alfajor, yo soy fanático del mantecol, entonces cuando yo recibía un mantecol, yo me lo cortaba en 6 pedacitos, uno por cada día, porque valoraba ese pedacito de mantecol, porque yo sabía que allá no existía. Entonces, valorar muchas cosas para poder decir esto lo que Dios me habló. Por haber conocido a Cristo me despidieron, perdí jubilación, no, vacaciones, eh, mensualidades, ganaba muy bien ganaba. Me daban auto, un departamento, todo eso tenía yo en la empresa. Y porque ellos empezaban a notar que yo había cambiado mi manera de hablar, mi manera de ser, yo trataba diferente a la gente, ya que era un encargado, ellos empezaron a darse cuenta que desde que yo cambié al Evangelio, yo era otra persona. Eso me hizo ver que yo mismo me empecé a notar y a valorar que Dios estaba produciendo algo nuevo en mi vida. Y esto me hacía avanzar. No teniendo la finanza, conocí casi 17 países en Sudáfrica. Viajé al tsunami de Indonesia en el 2005. Estuve trabajando en Indonesia, en Kuala Lumpur, en lugares, nunca pensé que iba a estar en Asia, que iba a recorrer países de África, de Sudamérica. Valió la pena haberle dicho al Señor sí, ¿no? Entonces yo te animo a todos a que los pasos a seguir sean lo que en el momento decidiste al llamado, persevera. Muchas veces vas a llorar, muchas veces no vas a entender y vas a tener deseo de largar todo. Yo lo hice, primeramente en un país donde no hablaba español, es inglés, africán, sutu, zulu, todo eso. Pero Dios me enseñó a estar en un lugar donde Él cuidaría de mí como Él quiere cuidar de ti. Así que te animo a que si Dios te está llamando a un lugar que te parece difícil, quiero decirte, ahí es donde tenés que emprenderte, porque el Señor estará contigo todo momento. Así que te dejo ese ánimo y para apoyarte y decirte, si Dios te está llamando, Él tendrá cuidado de ti. Y el cuarto, para ir terminando, perdón, pero quería hacerlo, ¿qué consejos prácticos le darías a un candidato? Y yo creo que los consejos prácticos que le puedo dar a un estudiante que va a ir es, primeramente, que hayas trabajado en tu iglesia, que hayas experimentado lo que es lavar un baño, lo que es lavar un piso de la iglesia, lo que es ser un portero en la iglesia, haber trabajado con los niños en la escuela bíblica, escuela dominical, en alguna área de la iglesia donde te haya tocado. Es importante que hayas pasado por eso. Hay muchos que muchas veces queremos hacer la escuela de misiones afuera, ¿no? Y queremos ir a hacer trabajo en la seña y eso, y en la iglesia nunca ni siquiera han barrido. Y debes aprender
que primeramente está la iglesia, donde es la iglesia la que después te envía, es la iglesia la que te apoya, es la iglesia que ora por vos, es la iglesia que vela por tu familia a donde están, es la iglesia que te comunica, es la iglesia que está siempre atento orando por vos en el día que tengas que partir para un lugar. Entonces nosotros como candidatos debemos valorar la iglesia. La que te envía es la iglesia. Las agencias misioneras, todo es la que nos prepara, la que nos forma, la que nos capacita, lo que nos entrena, nos ayudan a todo. Pero la que te envía es tu iglesia, porque ahí están tu familia, tus padres, tus hermanos, la iglesia, los pastores, están allí. Entonces mi consejo práctico es que antes de salir pase por esas pequeñas prácticas de la iglesia, ¿no? Y después hace la escuela, todo, porque allá cuando te va a tocar ir a lugares, no lo sé, si es acá en Argentina, en África, Asia, y te vas a encontrar con lugares difíciles que no vas a querer hacer, pero lo vas a tener que hacer. Y si no lo querés hacer, te va a producir crisis. Y esas crisis te va a producir dificultades con el equipo, porque te van a ver que vos no lo querés hacer y el otro lo tiene que hacer por vos. Y ahí se producen los roces. Pero esos roces son buenos también, porque ahí Dios está trabajando en nuestro carácter. Entonces, animarte. Y cuando vuelves del trabajo misionero donde Dios te envió, no dejes de asistir a tu iglesia, no dejes de compartir todo en tu iglesia, pero vuelve y trabaja en tu iglesia, vuelve y trabaja en tu iglesia como diácono, en lo que el pastor te ponga ahí, porque él va a valorar todo lo que fuiste, hiciste, pero cuando volviste, vendrás con experiencia, vendrás con cosas para tu iglesia. Yo recuerdo que yo antes de viajar trabajé muchísimo en la iglesia y no conocía al Señor mucho. Yo cobraba mis vacaciones y compraba lata de barniz, thinner, y le pedía al pastor si me dejaba ahí a pintar las puertas de madera de la iglesia, y ellos se sorprendían porque nunca me veían, pero yo ahí estaba pintando y todavía no conocía, pero yo quería. Y no solo eso, yo mi diezmo lo diezmaba sin haber ido a la iglesia, pero yo estaba sabiendo que lo hacía porque en mi casa no me faltaba nada. Todo el Señor me lo daba a mí, a mi familia. Gratitud, gratitud y gratitud. Entonces, cuando yo volví de África, recorrí más de 50 iglesias testificando lo que Dios había hecho en mi vida, en África, en mi familia, y aún haber dejado mi trabajo por haber aceptado a Cristo en mi vida. Así que yo te animo a todo y a todas. Yo sé que están en una escuela muy hermosa, la que tienen Tito y Claudia, y si lo están, que esto que compartí lo hice, lo podía haber hecho días atrás mucho, pero oraba al Señor para que sea el momento justo que yo pudiera enviarles tu audio, ¿no? Pero estos audios que sean de bendición para sus vidas, ¿no? Que sean de bendición para sus vidas. A donde Dios los envíe, ahí está. Y decirte, Dios sabe el lugar. Y yo a través de las misiones he terminado mi trabajo por 8 años en San Salvador de Jujuy, trabajando en una escuela primaria y secundaria cristiana, Cristo Rey. Y trabajé, ¿sabe por qué?
trabajé para el Señor 8 años sin sueldo, sin nada, ¿no? Todo porque un día un profesor me vio hablar de misiones en una iglesia y él era profesor de historia en esa escuela. Él fue, habló a la directora, me buscaron, me convocaron para ir a hablar a todo el colegio. ¿Y sabés qué terminé siendo ahí? Un capellán, un pastor durante el tiempo, y salí de acá de la iglesia de Merlo donde yo vivo, viajé haciendo un misionero a San Salvador de Jujuy y mi iglesia me apoyó por 8 años casi, y allá yo trabajaba dentro de ese colegio y 4 horas atendía, llevaba a los geriátricos, hospitales, y yo era el misionero que atendía todos los problemas de los chicos que estaban dentro del colegio. Y para la gloria de Dios he podido llevar un grupo, una misionera a Sudáfrica, a Italia, viajando con nosotros, conmigo y mi esposa, y hoy hay en Mozambique Matías y su esposa que están en Mozambique y son de ahí de Jujuy. Todos ellos me llevaron a sus iglesias para que yo comparta y hoy ellos están sirviendo al Señor allá. Dios es maravilloso. Le mando un cariño grande a todos. Saludos para Claudia, para Tito y para todos los estudiantes. Que el Señor los colme de bendiciones. Y quiero decirte, no te achiques, porque tenemos al empresario de empresario, el que tiene el mejor cheque, el que paga mejor, el médico de los médicos, el mejor, todo es Él. Corría el año 1985, yo era un joven que servía fielmente en la iglesia. Desde hacía 10 años, yo conocí al Señor a los 21, tenía unos 30 años más o menos. Era uno de los copastores de la iglesia y estando en una reunión de pastores en Córdoba, fui a una clase, a un taller a la tarde, que el taller se llamaba Misiones Transculturales. Yo no tenía ni idea de lo que eso significaba, porque para mí todo el mundo era como Argentina, o sea, donde tú podías ir a cualquier lugar y encontrar una iglesia evangélica. No tenía ni idea de que había lugares donde era muy difícil encontrar una iglesia y que en otros directamente ni había, porque estaba prohibido predicar el evangelio, y que más del 30% de los habitantes del mundo todavía no habían escuchado hablar de Jesús, principalmente en África, en el norte de África y en Asia. Pero lo que más me llamó la atención es que dentro de ese 30% que no habían escuchado del evangelio, había muchos países de Europa y en especial Italia, y yo era un descendiente de italianos. Cuando el pastor Federico Bertuzzi, que dirigía el taller, hace el llamado diciendo quiénes son los que están dispuestos a servir al Señor, especialmente en Italia, él recién llegaba de Italia, la mano se me levantó sola y empezó a llorar como un niño y me comprometí con el Señor para ir a Italia. No fue fácil, no fue nada fácil, porque cuando volví a casa me pareció toda una locura. El Señor me vuelve a llamar un año después, me vuelvo a llorar, a pedir perdón y qué sé yo, pero tenía miedo, tenía vergüenza, no sé, un montón de temores. La cuestión es que no hacía nada. Me casé, tuve hijos y unos años después el Señor me vuelve a llamar y yo dije, bueno, evidentemente esta es la tercera, es la vencida. Yo le quería canjear al Señor, mira Señor, yo todo lo que te sirvo aquí en Argentina. Y él me dice, bueno, gracias por los servicios prestados en Argentina, pero yo te estoy llamando para ir a Italia. Y entonces fue allí donde tuve que
empezar, pero fue todo mucho más difícil porque yo ya no era soltero, era casado con hijos y requería los 40 días. Se me transformaron en 40 años hasta que pude llegar a Italia. Para mí es la centralidad de Jesucristo. O sea, en el cristianismo Cristo es el centro. En el humanismo el bienestar humano es el centro. Muchas veces nosotros como evangélicos tenemos una mezcla de los dos. Es decir, queremos tener en el centro a Cristo, pero sin renunciar a todo lo nuestro. O sea, queremos estar mejor, sentirnos mejor y estar mejor. Ese es un grave problema. Por eso Jesús dijo, el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y en eso está, en que justamente cuando es llegar a un campo no alcanzado, es complicarse la vida, es sufrir, es cambiar de clima, cambiar de comida. Eso complica un montón de cosas. Pero Jesús dijo que los que sufren por su causa son dichosos. O sea, la única manera de ser dichoso en el reino de Dios es estar dispuesto a sufrir por su causa. Mientras el sufrimiento para nosotros sea una desgracia, algo de evitar, entonces difícilmente vamos a poder alcanzar a un pueblo no alcanzado. Pero cuando la renuncia por Cristo se nos transforma en un privilegio, entonces sí uno adquiere gozo y paz. Bien, los pasos claves. En primer lugar, es el tema de renunciar a todo. O sea, yo tenía un montón de planes, proyectos de lo que iba a hacer con mi vida, de ahí en adelante, con mi familia también, y tuve que renunciar al trabajo, tuve que renunciar a mi casa, a mi auto, tuve que renunciar a mi iglesia, a mi grupo de jóvenes, a la escuela dominical, tuve que renunciar a todo, y eso no fue nada fácil. La segunda es a juntarme con un grupo de gente que me pudiese guiar, que me pudiese ayudar, que me pudiese preparar, capacitar, animar, un ejemplo en el cual mirar, y eso lo logré con la gente de Jucún, Juventud con una Misión. Empecé en Resistencia, provincia de Chaco, estuve allí por 2 años, después me vine a Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, con ellos, y ahí seguí preparándome, no solo yo, sino yo, mi esposa y mis hijos, porque la preparación era una preparación familiar, y como vivíamos en comunidad todos juntos, fue la preparación. Entonces es la renuncia por un lado y el juntarme con gente que me pueda ayudar y vivir junto con ellos. Eso me ayudó muchísimo. Bueno, consejo podría dar mucho, pero tengo que tratar de resumir, por supuesto. Yo partiendo de la base de que este tema de dejarlo todo por Cristo, estar dispuesto a sufrir por su causa, es un tema que más del 90% de los evangélicos no lo entiende, inclusive más del 90% de los líderes evangélicos no lo entiende. Entonces, sí, para poder, digamos, hacer esto y realmente con fuerza uno va a necesitar apoyarse de otras maneras. Entonces, la palabra dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Entonces, yo escucho el consejo de mis pastores, escucho el consejo de mis padres, escucho el consejo de mis líderes, escucho el consejo de un montón de gente, escucho mi propia mente, mi propio corazón, lo que yo entiendo que Dios me está hablando, escucho todo eso, pongo todas esas cartas delante del Señor y después tomo una decisión. Muchas veces las decisiones no van a gustar, a veces a los padres y a los líderes, porque el líder pierde a un líder a la iglesia y los padres pierden a su hijo, entonces no van a estar de acuerdo. Y es aquí donde viene el otro consejo de Jesús. El que ama a padre, madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo, hija más que a mí, no es digno de mí. Muchas veces uno va a estar sujeto a estas decisiones que son trascendentales.
Y justamente es aquí donde uno tiene que, yo elijo obedecer lo que entiendo que Dios me pide que haga, después de haber escuchado todo, después de haber tenido la multitud de consejeros. Yo elijo hacer lo que entiendo que Dios me pide que haga. Y yo estoy convencido de esto, que cuando Dios encuentra un corazón de este tipo que arde en hacer su voluntad, renunciando, estando dispuesto a renunciar a todo, por más que se equivoque, Dios se va a hacer cargo de tus errores. No tengas miedo de equivocarte por hacer lo que entiendes sinceramente que es la voluntad de Dios, porque Dios se va a hacer cargo aún de tus propios errores. Yo sé que no tengo mucha gente que me apoye en cuanto a esto, pero tengo más de 35 años en el tema de las misiones y viajar por el mundo y charlar con muchos misioneros, y realmente estoy convencido de esto. Muchas gracias, Dios les bendiga. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. La intimidad, al abrigo de tu gloria puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad estoy maravillado ante ti y tu amor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar para mí. Y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Oh, oh. Dios de pactos, guardas tus promesas. Póngase de pie y cántelo conmigo. Que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra,
gracia estoy. Aquí. Aplauda su grandeza. Aplauda su realeza.
una persona que está diciendo quiero ser misionera o misionero, te hemos hablado hoy acerca de la importancia de tomar una decisión, si estás decidido a empezar este camino, si estás decidido a renunciar a todo lo que tenés hoy para moverte al campo misionero. El primer paso a dar es justamente empezar a prepararte. Y para eso hoy queremos ofrecerte un programa de capacitación modular para misioneros. ¿Sí? Este es un programa de capacitación que hemos diseñado en este mes de trabajo para justamente ayudar a muchas personas que quieren ser misioneros y no saben cómo empezar. Este programa modular para misioneros es un programa que dura 2 años, es un programa de capacitación integral, lo que hemos hablado hoy de trabajar en forma paralela, continua, integral, el saber, el hacer y el ser, o sea, desarrollar tu conocimiento, tus prácticas ministeriales y tu carácter, todo a la vez, y a la vez también desarrollar tu proyecto de envío, de tal manera que al final de estos 2 años, si Dios así lo determina, vos puedas estar saliendo al campo misionero, ¿sí? Como has visto hoy, y te he compartido otros testimonios, este proceso es totalmente posible, solamente hay que tomar la decisión, ingresar a capacitarte y entonces empezar a caminar por este camino. Dentro de este programa te estamos ofreciendo en las 2 modalidades que lo tenemos, en la modalidad de internado, o sea, poder comprar tu pasaje y venirte al centro aquí en Buenos Aires, en Tigre, y empezar en cualquier momento del año. Vos podés ingresar a este programa en cualquier momento del año, por eso se llama modular, porque durante 2 años vos vas a poder hacer estos 20 módulos de capacitación misionera. Aquí vos podés ver todos los temas, te voy a estar enviando este PowerPoint para que lo tengas ahí al grupo donde te has registrado, para que lo puedas tener y revisar cada uno. Vas a ver que esto abarca prácticamente todas las necesidades de los aspectos principales de la tarea misionera, y esta capacitación evidentemente te va a brindar, como bien lo expresó Manuel y Alicia, todo lo necesario para avanzar en este proceso, ¿sí? Tanto Manuel como Alicia ya han hecho esta capacitación de 2 años, y ahora la ponemos disponible para vos en 2 modalidades, internado y también virtual, para aquellos que no pueden dar este paso en este momento, que por lo menos puedan empezar desde sus casas y haciendo las prácticas desde su lugar donde ellos viven, puedan empezar a hacer esta capacitación, ¿sí? Así que quiero invitarte a sumarte, a tomar una decisión de empezar a ser un misionero en este día. Quiero desafiarte a que en oración en el día de hoy vos puedas tomar una decisión si querés empezar a capacitarte para ir al campo. Los 2 programas, tanto el virtual como el internado, incluyen el proceso de mentoría que te acabo de compartir anteriormente, con lo cual dentro de este programa vos vas a tener un mentor de nuestro equipo que va a estar acompañándote mes a mes para no solo acompañar este proceso de materias, de módulos, sino también en las prácticas que vas a tener que ir desarrollando y también en la evaluación del análisis, el avance de tu formación como cristiano y de tu carácter, ¿sí? Así que te ofrecemos esta mentoría personal a través de nuestro equipo del Centro Misionero para todos aquellos que ingresen en uno de los 2 programas, o en el internado o en el programa virtual, ¿sí? ¿Cuáles son las 2 modalidades? La modalidad internado, donde tenemos becas disponibles, simplemente tenés que ingresar en nuestra página centromisionero.net y elegir el programa virtual o el internado, y una persona de nuestro equipo te va a llamar, va a hablar con vos, vamos a analizar tu perfil, si realmente tenés un llamado misionero, si estás dispuesto a pagar tu pasaje y venir al centro misionero. Podés ingresar en cualquier mes del año, ¿sí? Y esto es una forma que hemos diseñado para que justamente podamos ayudar a los candidatos de una manera más dinámica, que en cualquier momento del año vos puedas pensar en juntar el dinero de tu pasaje, buscar un poco de apoyo. El resto nosotros vamos a acompañarte con becas desde el Centro Misionero
para que puedas estar en este programa de capacitación de 2 años, ¿sí? Y también lo podés hacer en modalidad virtual. La modalidad virtual también se puede ingresar en cualquier momento del año. Tiene un costo de $22 por mes a través de un programa que se llama Misión Simple, que hemos desarrollado desde Misión, y también podés ingresar hoy mismo o en cualquier mes del año, empezar a hacer este proceso. La importancia de poder entrar en cualquier momento del año significa que si vos empezás en marzo vas a hacer 2 años de capacitación, si entras en abril también vas a hacer 2 años, si entras en agosto vas a hacer 2 años, siempre la capacitación dura 2 años, pero vos podés entrar en cualquier momento del año y comenzar con el módulo que corresponde, ya que cada uno de estos módulos de capacitación son módulos independientes, ¿sí? Como verás, hay liderazgo, plantación de iglesias, experiencia con Dios, discipulado, evangelismo, doctrina, se trabaja tu llamado a las naciones. Tomo el caso de Alicia para compartir que, por ejemplo, cuando la mayoría de los que ingresan no sabe dónde va a ir, pero el proceso después de trabajar tu llamado hace que Dios vaya clarificando esto. También muchos ingresan sin apoyo de su iglesia, pero son preparados para empezar a informar, comunicar y movilizar su iglesia, y como ocurrió con el caso de Alicia, ella sale ahora con apoyo de su iglesia y encomendada por su iglesia. O sea que este programa te va a dar todas las herramientas bien completas para que vos puedas en 2 años estar listo para salir al campo misionero, ¿sí? Así que queremos cerrar este seminario con la invitación. ¿Querés ser misionera? ¿Querés ser misionero? Hoy es posible, hoy podés empezar. Simplemente tenés que entrar en esta página, centromisionero.net, y vas a encontrar 2 botones, uno para el programa virtual, otro para el programa de internado, y ahí vas a ingresar en un grupo de WhatsApp donde un miembro de nuestro equipo te va a llamar y te va a ayudar a dar los pasos para empezar hoy mismo, si vos querés, a registrarte, a dar los pasos para comenzar estas capacitaciones, ¿sí?